jurisprudencia. El tribunal concluyó en este caso, así, que la ausencia de una política general que debía haberse iniciado en 1998 es una falta del Estado en el cumplimiento general de su deber de prevención, par 282. Esta política general puede ser interpretada haciendo uso de los criterios establecidos por la Corte Europea en el caso Osman vs Turquía en el sentido de la necesidad de una política de seguridad pública orientada a la prevención, la persecución y sanción de delitos, como aquellos crímenes contra mujeres que se conocía se venían cometiendo en Ciudad Juárez, por lo menos desde ese año, que es cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ente federal, advirtió del patrón de violencia contra la mujer en esa localidad. Voto concurrente del juez Diego García Sayán en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras, Campo Algodonero, vs México, de 16 de noviembre de 2009, fundamento número 11. Por otro lado, y en lo referente al marco jurídico de la seguridad pública en México, Jesús Martínez Garnelo, nos ofrece el siguiente cuadro. 1. Orden federal. A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B. Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. C. Legislación Penal Federal. 2. Orden Estatal. A. Constitución Política de los Estados. B. Leyes Orgánicas Municipales. C. Leyes de Seguridad Pública Estatales. D. Legislación Penal Estatal. E. Legislación. 3. Orden Municipal. A. Bando de Policía y Buen Gobierno. B. Reglamento de Seguridad Pública. C. Reglamento de la Administración Pública. D. Reglamento Interior de la Policía Municipal. E. Otras disposiciones administrativas. Finalidades de la seguridad pública. La Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 3, define a la seguridad pública como una función a cargo del Estado que tiene como finalidad salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Asimismo, el citado artículo señala que las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la inserción social del delincuente y del menor infractor. En ese sentido, la finalidad directa e inmediata de la seguridad pública es conformar los estamentos trascendentales que establecerán las bases de la creación y conformación de un nuevo sistema que como estrategia se busca proteger, conservar y auxiliar a la sociedad y a los individuos que la conforman, contra la delincuencia, ya sea previniendo los actos delictivos o bien castigando a los responsables de los mismos. La finalidad mediata de la seguridad pública es lograr una situación social en la que no existan riesgos o peligros para los ciudadanos, es decir, que éstos pueden ejercer libremente sus derechos y libertades, sin que exista obstáculo para ello, una situación donde se garantice a los ciudadanos el libre y pleno ejercicio de todos y cada uno de sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivos, en el marco de la Constitución y las leyes. En ese sentido, y sin perder de vista el aspecto preventivo represivo que conlleva la seguridad pública, el objetivo central de la misma,
dentro de un criterio social globalizador, es el derecho de los ciudadanos a gozar de las libertades reconocidas. Así, el jurista español Miguel Ángel Soria nos indica que una situación de seguridad conllevará a la ausencia de peligro físico o contra los bienes personales, ausencia de ansiedad concreta sobre el delito, sentimiento generalizado de bienestar e inexistencia de miedo a la coerción o violación de los derechos fundamentales por parte de la autoridad. Responsabilidad del habilidad del Estado y colaboración ciudadana en la seguridad, actuación donde se garantice a los ciudadanos el libre y pleno ejercicio de todos y cada uno de sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivos, en el marco de la Constitución y las leyes. En ese sentido, y sin perder de vista el aspecto preventivo represivo que conlleva la seguridad pública, el objetivo central de la misma, dentro de un criterio social globalizador, es el derecho de los ciudadanos a gozar de las libertades reconocidas. Así, el jurista español Miguel Ángel Soria nos indica que una situación de seguridad conllevará a la ausencia de peligro físico o contra los bienes personales, ausencia de ansiedad concreta sobre el delito, sentimiento generalizado de bienestar e inexistencia de miedo a la coerción o violación de los derechos fundamentales por parte de la autoridad. Responsabilidad del Estado y colaboración ciudadana en la seguridad pública. Para Izu Belloso, la seguridad pública consiste en la actividad de los poderes públicos y de los particulares, en función de colaboración de los primeros, dirigida a la protección de personas y bienes frente a posibles agresiones violentas producidas tanto por actos humanos como por fuerzas naturales o hechos accidentales, y comprendiendo medida de prevención, de aminoración y de reparación de los daños. Al respecto, consideramos oportuno el concepto de Izu Belloso, al afirmar la importancia de la participación de los particulares en la seguridad pública, entendida esta tanto como un derecho de todos, así como, una actividad que se despliega en varios frentes, tales como, el policial, judicial, el legislativo, pero ahora con la colaboración de todo ciudadano. En efecto, la seguridad pública consiste en una actividad que ha de ser referida al Estado, en su sentido más amplio, a partir de sus diversos órganos. Principalmente de la Administración, y dentro de esta mediante la policía, pero también por medio de los órganos legislativos, pues incluye una actividad normativa. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que en ocasiones los particulares participan en la seguridad pública, de forma voluntaria o forzada. Así, tenemos el caso de la ciudad del Alto, en Bolivia, donde las acciones colectivas en seguridad ciudadana se han convertido en una de las estrategias de prevención o autodefensa de la inseguridad. Estas estrategias locales se materializan a partir de la conformación de pequeñas brigadas vecinales de seguridad ciudadana, articuladas y realizadas por los vecinos para enfrentar la creciente ola de inseguridad en su sector, calle o manzana. A esto se le denomina la colectivización de la seguridad. En ese sentido, se establece un poder local que está mediado por la toma de acciones colectivas de carácter territorial que los vecinos llevan a cabo para enfrentar la inseguridad en su espacio. Este hecho tiene su explicación porque el Estado desatiende a sectores marginales, lo que provoca una reacción a esta situación insatisfecha. De este modo,
la acción popular colectivizada irrumpe en el ámbito de la seguridad pública debido a la respuesta insatisfecha y de exclusión estatal en la provisión de una verdadera seguridad material, de vigilancia policial, y psicológica, de confianza en la policía. En esa medida, los vecinos pueden estructurar sus propios mecanismos preventivos de manera colectiva y local, hasta ciertos puntos consensuados, para encarar la problemática de la inseguridad ciudadana y proteger, de este modo, tanto a sus familias como al vecindario. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que han originado la intervención de la población en el tema de la seguridad pública? En principio, debemos recordar que la inseguridad pública es todo acto agresivo o violento que actúa contra los derechos constitucionales. Partiendo de esta idea, y teniendo en cuenta que la inseguridad ciudadana se fundamenta tanto en un dato objetivo, determinado por la frecuencia en el ciudadano, como por otro subjetivo caracterizado por la desprotección que la sociedad siente ante la comisión de determinados ilícitos, los cuales, dados sus efectos perjudiciales, producen en ella intranquilidad e inquietud. La inseguridad tiene pues una doble realidad, una objetiva, la victimización, y otra subjetiva, la sensación colectiva de inseguridad. Es una sensación ideológica, una percepción subjetiva que no se corresponde necesariamente con las cifras. Como indica Hurtado Martínez, la inseguridad general expresada por una colectividad o una sociedad entera no tiene que corresponder habitualmente con los datos objetivos de lo que ocurre en la realidad. Una cosa son los verdaderos índices de criminalidad, que coinciden con las posibilidades que tienen las personas de ser víctimas de delitos, inseguridad ciudadana objetiva, y otra la percepción que tiene la gente de la posibilidad de ser víctima de la delincuencia, inseguridad ciudadana subjetiva. Podemos considerar como origen de la inseguridad pública todos aquellos comportamientos delictivos que, atentando contra las normas sociales de convivencia, son percibidos por los ciudadanos como factor de desestabilización social, aquellos comportamientos que a consecuencia de la degradación de la calidad de vida, la pérdida de la cohesión social y la ruptura de los vínculos sociales, dan lugar a delitos contra la propiedad, contra la salud, contra la libertad sexual y contra la seguridad interior del Estado. Y lo señalado, se ve reflejado en uno de los fenómenos delictivos más concurrentes en nuestra comunidad, los delitos patrimoniales. En principio, el valor que la comunidad ha dado y da actualmente al patrimonio, es algo que parece indiscutible. Ello tiene como consecuencia que sea considerado aquel como un bien de interés social, por lo que es merecedor de protección penal. Por todo ello, las conductas atentatorias contra ese bien social dan lugar, no solamente a una lesión en el patrimonio, sino que también crean alarma social. Como hace notar Muñoz Conde, entre los delitos que más preocupan a la opinión pública y que con mayor fuerza inciden en ese sentimiento que se ha dado en llamar seguridad ciudadana, están, sin duda, los delitos patrimoniales. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la comisión de este tipo de delitos supone, en un elevado número de ocasiones, la interrelación de estos delitos con comportamientos que, no siendo en sí delictivos, pueden no obstante dar lugar a ellos. Tal es el caso de la relación existente entre la comisión de ilícitos contra la propiedad y el consumo de drogas. Así, como señala la memoria del Fiscal General del Estado, español, en un plano objetivo,
el drogadicto deviene como efecto indirecto de una necesidad, proveerse de las elevadas sumas para afrontar el pago de las drogas, y de la angustia compulsiva que provoca la crisis de abstinencia. El toxicómano puede convertirse en delincuente de una de estas dos maneras, para procurarse drogas o dinero con que adquirirlas. Por otra parte, la crisis económica es, en nuestra opinión, una de las causas que incide en el aumento de las infracciones penales. Aunque no puede, normalmente probarse una relación causal, sí que puede suponerse una conexión entre desempleo y criminalidad, al menos, juvenil. Probablemente las diferencias de socialización conducen tanto al desempleo juvenil como a la delincuencia de las personas jóvenes. Recuérdese, que el espacio social como resultante de la actividad humana, hay que considerarlo fundamentalmente como espacio de producción y de consumo, que invita al logro de los bienes de uso, buscando a ultranza los medios para su adquisición, dando lugar a la realización de prácticas delictivas, base de la inseguridad ciudadana. Otro factor a ser tomado en cuenta es la concentración urbana. Como sostiene la resolución del Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre la prevención y el tratamiento de la delincuencia, celebrado en La Habana, Cuba, en 1990, es el paro, la pobreza, la ausencia de viviendas baratas y en buenas condiciones, el creciente número de ciudadanos sin perspectivas de inserción social, lo que conlleva una agravación de las desigualdades sociales, las difíciles situaciones que provocan en aquellos ciudadanos que emigran a las ciudades, así como la degradación del entorno urbano. También, se debe señalar la situación de la familia, el tipo de relación que los padres tengan con sus hijos, cómo los traten, determina la probabilidad de delinquir del joven. Asimismo, la crisis de valores vivida por la sociedad actual, la crisis de identidad o de valores ocasionada por el éxodo rural a la ciudad, con dificultades para adaptarse a las nuevas comunidades, ha incitado como máximo valor el consumo o la existencia de una sociedad donde el consumo individual condiciona no solo el estatus, sino también nuestra propia estima personal. La sociedad ha fomentado un excesivo individualismo y una consideración del individuo como mera unidad de consumo. Todo ello conlleva que el concepto de seguridad pública sea una superación del concepto de seguridad estatal que privilegiaba el mantenimiento del orden público como valor superlativo, cuya prioridad es la seguridad de las personas como un derecho exigible frente al Estado. No implica la eliminación del Estado, ni la falta de responsabilidad del mismo, sino su reordenamiento y fortalecimiento, su recentramiento en el ciudadano en tanto ser comunitario para enfocar sus mejores capacidades analíticas, operativas y estratégicas. Deja de ser una cuestión pensada en términos de un beneficiario excluyente, el Estado-nación, para convertirse en una política pública ciudadano-céntrica. Dentro de este tríptico entre Estado, sociedad y ciudadanos se trata de emprender una tarea que reconstruya las estructuras de autoridad y legitimidad desde la base hacia arriba y desde arriba hacia la base, ya que es obvia la imposibilidad de recrear una sociedad civil sin recrear, a la vez, un Estado. La ciudadanización de la seguridad significa el empoderamiento de los ciudadanos, referido al ámbito de habitantes con facultades efectivas, más allá de su reconocimiento formal, en entornos territoriales limitados, dentro del marco de la aceptación de instancias institucionales visibles, accesibles y supervisables, sean estas estatales o privadas.
Se trata de un ejercicio democratizador, que exige nuevas instituciones participativas y de expresión de la sociedad civil no como supletoria, sino complementaria de la labor estatal y que demanda nuevas respuestas por parte del sector público con el resto de los actores comunitarios. El Informe de Desarrollo Humano de 1994, precisa que, al hablar de seguridad pública se hace alusión a una dimensión más amplia que la mera supervivencia física. La seguridad es una creación cultural que hoy en día implica una forma igualitaria, no jerárquica, de sociabilidad, un ámbito compartido libremente por todos. Esta forma de trato civilizado representa el fundamento para que cada persona pueda desplegar su subjetividad en interacción con los demás. De esta manera, frente a los hechos que afectan la seguridad de los ciudadanos está en juego no solo la vida de la persona individual, sino igualmente la de la sociedad. No obstante, se debe reafirmar que el tema de la participación ciudadana es en términos de colaboración y no de reemplazo de responsabilidades e iniciativas, las cuales, siempre tendrán como titular al Estado. El considerar lo contrario, originaría que las fuerzas políticas que están en el poder imputen los fracasos en materia de seguridad pública a la sociedad, es decir, a la falta de intervención de la misma, donde tesis como la corresponsabilidad de la sociedad es simplemente utilizada como herramienta justificadora de la desidia del gobernante y como política de exculpación ante los fracasos de aquellas políticas públicas diseñadas para la prevención y el combate de la delincuencia. En suma, el ciudadano no está para ofrendar su vida, su integridad o su patrimonio, en aras de la seguridad de todos, por el contrario, son los estamentos públicos quienes tienen la obligación de velar por el correcto, eficaz y honesto servicio de la seguridad pública. Sin embargo, y sin abandonar esta responsabilidad, el Estado puede encontrar en la ciudadanía, un colaborador eficiente y oportuno, para la prevención y combate de la delincuencia, pero respetando las limitaciones que la sociedad civil posee y la responsabilidad constitucional que recae en los órganos públicos en el tema de la seguridad pública.